Hermanos, buenas noches a todos. Gracias por estar de nuevo acá para un estudio más del libro de los profetas menores. En este caso estamos pues estudiando, haciendo un estudio completo o un estudio exegético del libro de Oseas, que es el primero de los profetas menores. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio. En la reunión pasada abordamos lo que es el versículo, el versículo 5, perdón, el versículo 6 del libro, ¿verdad? Que tiene que ver con el nacimiento de un nuevo miembro en la familia de Oseas, ¿verdad? Cada uno de los hijos que va teniendo aporta, ¿cómo se llama? Un significado, o podemos decir una profecía de lo que Dios va a hacer con el reino del norte, pero también no solamente tiene que ver con el aspecto profético, sino también cuál va a ser la relación que va a tener este reino o las personas que habitan en el reino del norte con Dios. O sea, cuál va a ser esa relación que van a tener. Hasta el momento los nombres que Dios le ha colocado a los hijos de Oseas tienen una connotación negativa. O sea, no presagia nada, absolutamente nada bueno para las personas o los que forman, o los israelitas que forman el reino del norte. No hay nada bueno para ellos, ¿verdad? En absoluto. ¿Cómo se llama? Todo es, podemos decir, diríamos así, desesperanzador. Y quiero aclarar, no porque Dios lo haya querido así. De ninguna manera. Dios no lo quiere. Dios no lo hubiera querido así. Si el pueblo se hubiera mantenido fiel al Señor, si hubiera cumplido con el pacto o la ley, ¿verdad? La ley de Moisés, ¿verdad? Entonces no hubiera pasado nada de esto, en absoluto. Pero el pueblo fue infiel. El pueblo, podemos decir, se desembocó en la idolatría, apartándose del Señor y haciendo prácticas abominables contra el Señor. Y el Señor tuvo paciencia con ellos. Los disciplinó, o sea, les mandó periodos de sequías, los debilitó, ¿verdad? O sea, no, ellos sufrieron derrotas y Dios les mandó profetas, ¿verdad? Para que se volvieran de su mal camino. Pero ellos insistieron y continuaron el camino de la idolatría. Por eso es que Dios entonces tiene que actuar y tiene que, podemos decirle, ponerle fin a eso o ponerle un alto. Tal vez no un final, ¿verdad? Pero sí un alto para que el pueblo recapacitara. Entonces, hay ¿cómo se llama? Le nace una hija. Vimos en el, ¿cómo se llama? En el estudio anterior, el hecho de que primero un varón, después una mujer, lo que indica que el juicio es ¿cómo se llama? Abarca a todos por igual. El juicio va a caer a todos, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Va a caer todo el juicio de Dios. Entonces, dice que, ¿cómo se llama?
el nombre de la hija iba a ser, como se llama, Loruama, que significa que no compadecida. Y ella explica la razón por la cual Dios no, o Dios le puso el nombre. Dice, no me voy a compadecer más de la casa de Israel. No quiere decir con esto que no, ¿verdad? Que ya Dios no iba a compadecerse, no. ¿Cómo se llama? En el texto original establece como, podemos decir, un periodo de tiempo, ¿verdad? La construcción gramatical como que algo temporal en el cual Dios no iba a compadecerse, ¿verdad? De la nación de Israel. En la parte que vimos entonces también, dice que Dios no iba a compadecerse más, o sea, no iba a soportarlo más. Ya había, podemos decir, ya había colmado el vaso. Ya había llegado al colmo ya, ¿verdad? De su alejamiento de Dios. Imagínense siendo el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios eligió de entre todos los pueblos, ¿verdad? ¿Cómo fue a caer en este estado, ¿verdad? De idolatría. Hicieron peor que las naciones vecinas a las cuales Dios había echado de delante de ellos. Hicieron lo peor de todos ellos. Cada ídolo que ¿cómo se llama? Que iba conociendo algún gobernante, entonces lo iba adoptando, ¿verdad? Había un gobernante que inclusive viajó a una de las naciones, no me acuerdo si fue a Siria, y vio un inmenso altar dedicado, claro, al ídolo de esa nación, ¿verdad? Entonces, como podemos decir en términos modernos, ¿verdad? Mandó a hacer un levantamiento del altar, ¿verdad? Para construirlo ahí y llevarlo a Israel y construirlo, ¿verdad? O sea que todavía más y más se iba incrementando la degradación moral de la nación, por lo cual Dios tenía que actuar. Decíamos también, dice que no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y esa es una forma, y eso nos indica el tipo de juicio que va a caer, ¿verdad? El tipo de juicio indica el juicio de la desolación y el juicio de la cautividad. Ellos iban a ser llevados a otras naciones, llevados cautivos a otros países. Y eso, claro, ocurrió, ¿verdad? Eso pasó. Fueron los asirios los encargados de traer, o podemos decir, el instrumento que Dios usó para llevar a cabo ese juicio, fueron precisamente los asirios. Es que así el Señor, ¿verdad? Todo está en las manos de Él, todo. Y Él, ¿cómo se llama? Usa a quien quiere. Usa instrumentos a quien quiere. Porque todos los reyes, dice, están en sus manos. Y ande así como las aguas, dice, ¿verdad? Hacia donde Él quiere los inclina. Y en este caso los asirios, ¿verdad? Aunque los asirios no conocían a Dios, pero fue el instrumento que Dios usó precisamente para juzgar a su pueblo. No porque Dios hubiera querido hacerlo. Él tardó bastante antes de ejecutar el juicio. Lo soportó bastante. Los aguantó bastante antes de ejecutar este juicio, ¿verdad? Sobre el pueblo que él había escogido como especial tesoro, ¿verdad? Y esto, hermanos, como dice Pablo, es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Como dice Juan, hijitos guardados de los ídolos, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, Juan, ¿a qué clase de ídolos se refiere, verdad? Porque dudo mucho que nosotros como creyentes, como cristianos, como personas que hemos nacido de nuevo, que nos hemos regenerado, pudiéramos tener algún objeto que sea de culto,
O sea, todo aquello que se interponga en mi relación personal con Dios, aquello que está en medio, ¿verdad? Pues no lo tenemos como pudieran tener otras religiones, ¿verdad? Como los budistas, catolicismo romano y otras religiones por ahí que hay, ¿verdad? Que tienen ellos sus ídolos a los cuales ellos les llevan ofrendas, a los cuales les piden. Pero nosotros como creyentes evangélicos, como les digo, no tanto como creyentes evangélicos, sino como personas regeneradas, ¿verdad? Y pues no podríamos decir que tenemos ídolos, ¿verdad? O imágenes o alguna imagen ahí, ¿verdad? En el escritorio. Pero aún así, él, ¿cómo se llama? Juan nos dice, hijitos guardados de los ídolos, ¿verdad? Porque tal vez los ídolos no necesariamente son cosas que se ven, objetos que se ven, que actúan como mediadores entre nosotros y Dios, ¿verdad? Tal vez está hablando de otros ídolos. Por ejemplo, la avaricia es idolatría, ¿verdad? La avaricia, o sea, el amor al dinero, ¿verdad? El amor al dinero es idolatría también, ¿verdad? O sea, poner el corazón y decir, bueno, el dinero lo es todo en la vida, ¿verdad? El dinero lo es todo, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y mucha gente se afana por ¿cómo se llama? Por tener dinero. Lo hace un objeto de culto aunque no tenga un ídolo, aunque no sea un idólatra. Pero ¿cómo se llama? Así que en sentido de que lo mira como un objeto, ¿verdad? Como una esperanza, ¿verdad? Entonces es aquello que se interponga en mi relación con Dios mismo, ¿verdad? Ese es un ídolo, ¿verdad? Todo aquello que sea, que se interponga completamente. Por eso dice que nos guarde. Entonces estas cosas se han escrito para nosotros, precisamente, también, para que veamos, ¿verdad? Y no caigamos en estas cosas. Y aprendamos de, ¿cómo se llama? De estas cosas. Muy bien. Dice que los quitará del todo. Dios ya no los soportaba más y no se iba a compadecer de ellos. Después dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. ¿Verdad? Aquí vamos a ver esta parte. Y los salvaré por Jehová su Dios, como nos habíamos quedado el jueves pasado. Dice, dice ahí que con la conjunción y une la misericordia de Dios y la liberación que serán objeto del reino del sur. O sea, que Dios los va a salvar porque son objeto de su misericordia y también porque Jehová es su Dios. Contrario, claro, contrastando con el reino del norte, en que Jehová ya no era su Dios, ¿verdad? Prácticamente habían abandonado al Señor, habían quebrantado el pacto que habían concertado ahí en el monte de Sinaí. Es como dice rechazar a Dios, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? El hecho que aparezca el nombre de Dios, o sea, Jehová, porque dice lo salvaré por Jehová, es para afirmar su fidelidad y que Él cumple con sus pactos. Recordemos, hermanos, que si bien es cierto, el nombre de Jehová aparece, ¿verdad? Aparece como se llama en Génesis. ¿Cómo se llama? Pero aún no se había revelado el significado de ese nombre, como se le reveló a Moisés. ¿Qué significa el nombre de Jehová? ¿Verdad? Entonces el nombre de Jehová, bueno, Dios se lo reveló a Moisés. Yo soy el que soy. Y tenía vinculación, por supuesto, con la liberación que Dios
iba a ser de su pueblo, de la esclavitud de Egipto, y también con el pacto que iba a establecer Dios en el monte del Sinaí, cuando dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Verdad? O sea que cuando se habla del nombre de Jehová o Yahvé, nos hace recordar fidelidad y que Él cumple con los pactos. Ahora, por qué razón Dios los iba de la casa de Judá, o sea, del reino del sur, iba a tener misericordia? Obviamente, la pregunta es, bueno, ya Dios decide o decreta lo que va a hacer con el reino del norte. Entonces la pregunta que surge, bueno, ¿qué va a pasar entonces con el reino del sur? ¿Va a correr la misma suerte que el reino del norte? Obviamente que no, ¿verdad? Obviamente que no es así. Porque Dios ahí dice, ¿verdad? Que cuando estén juzgando o cuando venga el juicio sobre el reino del norte, dice que Dios los iba a salvar por Jehová su Dios. Acá, o sea, porque Jehová era todavía su Dios. ¿Qué pasó con esto, verdad? Entonces dice en la última frase del versículo, dice, y no lo salvaré con arco. O sea, que es el arma que se utilizaba de largo alcance, ¿verdad? O sea, que Dios no iba a utilizar ese medio, ¿verdad? Ni con espada, ¿verdad? Ni con batalla. O sea, que Dios no es que iba a usar a un hombre o a hombres o un ejército de otro país, ¿verdad? Y los iba a venir a salvar de ninguna manera. Dice, ni con caballos ni jinetes. Todo eso que habla ahí, hermanos, dice, no los salvaré ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Es la composición del ejército. Pero es de lo que se compone el ejército de un país, claro, en aquel entonces. ¿Verdad? Tenía la caballería, tenía la infantería. Entonces dice que Dios tiene misericordia y Dios no los iba a salvar con esas cosas. Obviamente eso nos dice que Él los iba a salvar. Es como que si la frase se quedara incompleta. Bueno, dice, no los salvaré con arco, ni con espada, ni con caballo, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Bueno, no lo dice, ¿verdad? Pareciera ¿cómo se llama? Que la oración estuviera incompleta. Pero no, ¿verdad? Se sobreentiende que el Señor, Él los iba a salvar por misericordia, ¿verdad? Por misericordia. En ¿cómo se llama? En Zacarías, ¿cómo se llama? En el libro de Zacarías, en el 4:6, capítulo 4, verso 6, pueden buscarlo en su Biblia, Zacarías 4:6. Nos dice, entonces, dice así, miren ustedes, entonces me explicó diciendo, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Claro está, ¿verdad? Eso que Dios habla ahí ocurrió, claro, mucho tiempo después. Pero solo es para poner un ejemplo, ¿verdad? O para ilustrar cómo Dios iba a librar a Israel, ¿verdad? O sea, al reino del sur. En Zacarías 9:10 también tenemos ahí que nos dice lo siguiente, ¿verdad? Ahí en sus Biblias. Zacarías 9:10. Destruiré los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, también serán destruidos los arcos de guerra, y él hablará de paz a las naciones, su dominio será de mar a mar y del río hasta los confines de la tierra. Muy bien, así es como iba a proceder exactamente, por medio de su espíritu. Ahora bien, ¿por qué se menciona ahí?
¿verdad? Que Dios iba a tener misericordia y le iba a salvar. O sea, en el momento en que Dios destruyera al ejército del reino del norte y que los conquistaran los asirios, no significa que seguidamente iba a caer el reino del sur, ¿verdad? De ninguna manera iba a pasar eso, porque Dios los iba a salvar. Miren ustedes esto, ¿verdad? El plan de los asirios no solamente era el reino del norte. Ellos querían ambos reinos. Querían los dos. Miren ustedes en Segunda de Reyes 18, ¿verdad? Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18, del 9 al 16. Pero vamos a ver una porción. Miren ustedes. En el cuarto año del rey Ezequías, este es un rey, hermanos, que gobernó en el reino del sur, ¿verdad? En Judá, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, o sea, el rey, el del reino del norte, ¿verdad? Dice, subió Salmasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Ahí vemos que se está llevando a cabo el juicio de Dios sobre el reino del norte. Miren ustedes lo que pasa. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Por cuanto, aquí establecen las causas, ¿verdad? No habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Verdad? Y miren lo que pasó después, ¿verdad? Miren lo que pasó. Esto es lo que ocurrió en el reino del norte. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. O sea, el plan era no solamente el norte, sino también el sur. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. O sea, como que dice, le pagó un tributo, ¿verdad? Para que no viniera y destruyera completamente al reino de Judá, ¿verdad? A pesar de que los asirios habían tomado ya varias ciudades de Judá, ¿verdad? Entonces le dio un pago. Imagino que, ¿cómo se llama? Ezequías estaba tenía muy debilitado el ejército y tal vez, como algunos dicen, ¿verdad? Sería para ganar tiempo. Pero solo son algunas de las tantas explicaciones, ¿verdad? Pero claro que la ambición, hermanos, nunca podemos decir la ambición del hombre nunca queda saciada por mucho que le den y le den, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre quiere más, quiere más, quiere más. Así que ese pago que le hizo Ezequías, ¿verdad? Lo apaciguó por un tiempo.
pero él decidió cargar de nuevo contra Israel, contra el reino del sur, contra Judá. Decir, bueno, ¿verdad? O sea, la verdad que, como le decía, lo apaciguó por un tiempo, pero él quería cargar de nuevo. Y eso fue exactamente lo que hizo, ¿verdad? Exactamente lo que hizo, ¿verdad? Miren ustedes el versículo 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, ¿verdad? O sea, como les decía, pues la ambición del hombre, la ambición de los reyes, ¿cómo se llama? No se apacigua, sino más, ¿verdad? Quiere más, a pesar del pago que le había dado, ¿verdad? Le había dado a Ezequías, pero bueno, él regresó y esta vez con un gran ejército, porque lo que quería él realmente era el territorio, ¿verdad? Pero como no es el hombre el que manda, no es el hombre el que dice, lo voy a hacer, o voy a hacer según mis planes. No, ¿verdad? No cuando se toca, cuando tiene que ver con el pueblo del Señor, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Es sencillo. Es Dios el que manda, el Dios el que decide qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y obviamente, aquí, hermanos, estamos viendo la segunda parte de lo que nos dice Oseas, en el libro de Oseas, la segunda parte del versículo, cuando dice, ¿verdad? Perdón, lo que es el versículo 7, cuando dice que iba a salvar la casa de Jehová, iba a tener misericordia y lo iba a salvar. Y los iba a salvar no con un ejército, porque realmente Ezequías ya no tenía este ejército, o si tenía eran muy poco, ¿verdad? No tenía un ejército, entonces Dios lo iba a salvar, o sea que Él lo iba a salvar, ¿verdad? No iba a salvarlo con espada, no con espada ni con ejército, sino con el poder de Dios. Muy bien, entonces, de nuevo, los asirios dijeron, bueno, regresemos, ¿verdad? Y aquí está, de nuevo, envían a tres, ¿cómo se llama? Funcionarios importantes, ¿verdad? Y vinieron contra Jerusalén. Y claro, ya no iban con intenciones, ¿verdad? De hacer algún pacto económico, ¿verdad? O de tal vez de cobrar la renta, ¿verdad? Sino, digamos, a tomarlo, porque la sitiaron, dice, ¿verdad? Y llamaron luego al rey, en versículo 18, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, y les dijo el Rabsaces, decide ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, ¿verdad? Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías? Que te has rebelado contra mí, ¿verdad? Aquí que confías en ese báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyara, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. O sea, que le está diciendo, bueno, Ezequías, ¿por qué me has dejado de seguir dando tributo? ¿En qué confías? ¿En qué estás confiando? Estás confiando porque, miren, cuando un rey tenía problemas con otro, o una nación con otra, la nación que se sentía más débil acudía tal vez a alguna nación poderosa. En ese caso, los egipcios, ¿verdad? Eran los más fuertes, los que tenían un ejército fuerte, entonces le llevaban dinero, le llevaban ofrendas para que los apoyara. Pero
realmente lo que le dice ahí, bueno, él le está diciendo, ¿verdad? Este funcionario sirio, pues no tengas confianza en él, pero más bien ellos son tan débiles que si uno se apoya en ellos, es como que alguien tiene una vara bien frágil que si se apoya se quiebra, ¿verdad? O sea, ¿en qué confías? Entonces, claro, eh, no se dejó esperar, ¿verdad? Y miren también, y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿verdad? ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? O sea que este funcionario tenía un concepto equivocado, ¿verdad? De quién era Dios, ¿verdad? Es cierto, Ezequías había hecho reformas. Había quitado los lugares altos dedicados, claro, a otros ídolos y había mandado al pueblo a adorar en el único lugar que Dios había establecido, que era el templo. Entonces yo creo que tenía este rey una mala información, creyendo que Israel era que la nación o del reino del sur tenía multitud de ídolos, ¿verdad? No, ellos adoraban a un solo Dios, ¿verdad? A un solo Dios. ¿Verdad? Entonces estaba en ese juego creyendo que Jehová, el Dios verdadero, era otro Dios más de las naciones, ¿verdad? No nos olvidemos, hermanos, que en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando un rey iba a la guerra y peleaba con otro rey, ellos consideraban que en lo espiritual también había una batalla entre los dioses de ese país, los dioses de ese reino y los dioses del reino, ¿verdad? Y en lo espiritual también peleaban. Y entonces el que era derrotado, decían, entonces, es porque los dioses eran más fuertes, ¿verdad? Entonces eran vencidos los dioses de, ¿cómo se llama?, de la nación con la cual entraban en batalla. Ese era el concepto que tenía, ¿verdad? Que también en lo espiritual había una guerra. Ahora pues, dice en el versículo 23, ahora pues, yo te ruego que te ruego que des rehenes a mi señor, rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán? Podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Pero realmente, es cierto, posiblemente, pero no le dijo que viniera a destruir el reino del sur. La función de los asirios o el trabajo que tenían que hacer de parte del Señor era destruir precisamente al reino del norte. Y eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Pero como les digo yo, la ambición es grande, ¿verdad? La ambición de conquistar siempre, ¿verdad? Va de la mano de los reyes. Y los asirios eran crueles realmente. Y eran conquistadores y eran crueles, ¿verdad? Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Semna, y Joa al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsaces les dijo, ¿acaso me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros? O sea, está hablando del sitio. Y van a quedar sin alimento y sin nada que comer. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oí la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Se ha dicho el rey de Asiria. Así ha dicho el rey. No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano.
qué expectativas más grandes las que tenía, ¿verdad? Se creía fuerte, poderoso, ¿verdad? Y ese problema cuando a veces, ¿verdad? Las naciones fuertes o los gobernantes ya se creen poderosos, ¿verdad? Y así le pasaba al rey de Siria, ¿verdad? No iba a librar de mi mano. O sea, como él había conquistado reinos, creía que también este era otro más, ¿verdad? Y que el Dios del reino de Judá era otro Dios, ¿verdad? No sabía este rey, que era precisamente el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que ellos hay, lo que en ellos hay. Y también no se daba cuenta que también es el Dios soberano, el que pone y quita reyes, y que todos están en su mano, y que hace lo que él quiere, y que nadie le pregunta, ¿qué haces? ¿O por qué lo haces? No se daba cuenta de ellos. Dice, no, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, hacer conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga. Era como que dicen, bueno, que no confíen en ese rey, ni que él los haga confiar en Jehová, lo que le está diciendo. Miren, le está diciendo, coman, beban, estén tranquilos, ¿verdad? Dice, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. Y yo les aseguro, hermanos, conociendo los asirios, que eran crueles, esto era falso, que esto era falso, los quería atraer con regalos. Vengan a mí, ¿verdad? Miren, yo los voy a llevar a una tierra donde van a poder tener todo lo que ustedes quieran. A una tierra donde van a poder, van a tener paz, van a poder comer, ¿cómo se llama? Van a disfrutar de granos, van a disfrutar de vino, va a tener tierra de pan, de viñas, de olivas, de todo, ¿verdad? O sea, toda una serie de promesas, ¿verdad? Pero dice, no confíen en Jehová, ¿verdad? No confíen en Ezequías cuando les dice Jehová nos va a librar. No, no le hagan caso. Nosotros les ofrecemos algo bueno, ¿verdad? Pero vengan, váyanse de esta tierra, ¿verdad? Y vengan a la que yo les voy a dar, que es una tierra mucho mejor que esta. Todo es falso, como todo político, ¿verdad? Tratando de ganarse el corazón del pueblo, ¿verdad? Tratando de ganarse a la gente para que después presione al rey y que dice, sí, es así, pues, no, entreguémonos, ¿verdad? Y claro, después se dan cuenta de la dura realidad, que todo era falso, ¿verdad? Porque no era el tiempo todavía de entregar, de que Dios iba a entregar a Judá y Jerusalén, no era el tiempo. ¿Verdad? Judá y Jerusalén iban a ser conquistados por los caldeos, pero 136 años después. Pero no es en ese momento, no es en ese tiempo. Dice, y lo peor de todo, cuando dice en el versículo 32, ¿por qué os engaña cuando dice Jehová nos librará? Porque seguro que Ezequías decía, no, Jehová nos librará. Y él los está engañando, les está mintiendo. Es lo que les dice, les miente. No le crean a ese rey. ¿Verdad? O sea, está ganándose la mente, la voluntad del pueblo que de seguro está ahí, ¿verdad? En los muros, está oyendo lo que dice este funcionario, ¿verdad? Está escuchando
Está tratando de ganarse la voluntad de la gente. Ir en contra de Ezequías, que era un buen rey, ¿verdad? Era fiel a Dios, era un hombre que hizo lo recto. Pero dice, versículo 33, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Imagínense cómo compara este funcionario al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra y que es el soberano, y lo compara con los dioses de las otras naciones. Dice como queriendo decir, miren, los dioses de otras naciones no han librado, no los han librado de la mano del rey de Asiria. Dice, ¿dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Jena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Lamentablemente, eso fue lo que pasó, Efagine. Cuando dice Samaria, está hablando del reino del norte. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? El reino del norte no confió en Dios, no confió en Jehová su Dios, porque ya el Señor ya no era su Dios, ya eran otros dioses. Confiaban en estos ídolos de los cuales habla este funcionario. Dice, estos no libraron a Samaria, o sea, al reino del norte. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que os Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Qué equivocado estaba, ¿verdad? Tratar de comparar al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Con imágenes hechas de hombres, con ídolos fabricados de hombres. Qué errorazo, ¿verdad? Y nos ha dado cuenta que Jehová es el Dios verdadero, el único Dios que hizo los cielos y la tierra, y el que también nos ha dado la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Ideas equivocadas, ¿verdad? Lamentablemente los hombres se creen dioses terribles, ¿verdad? Solo porque tal vez han conquistado y conquistaban y no saben que es el Señor el que les da el conquistar. Es el Señor el que entrega a las naciones, unas naciones a otras. Es el Señor el que lo hace. No son sus ídolos. Ellos creen que son sus ídolos. Pero es Dios el que lo hace. Pero este estaba equivocado. Tenía una percepción equivocada de quién era el Dios de Israel. Y obviamente el Señor se lo va a demostrar, ¿verdad? Se lo va a demostrar. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asabas, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsaces, ¿verdad? Obviamente después de eso, hermanos, vino, claro, una palabra de Dios por medio del profeta Isaías, ¿verdad? Obviamente vino primero Ezequías, se humilló, lloró al Señor. En el capítulo 19, en el verso 35, ahí vimos, ¿verdad? Versículo 32 dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, ¿verdad? Y cuando dice la palabra, dice Jehová, es algo cierto, como un decreto, no va a pasar eso, ¿verdad? No va a entrar. Y no iban a ser claros los asirios lo que iban a conquistar en Jerusalén. Obviamente que no, ¿verdad? Porque dice 34, yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Versículo 35, y
aconteció aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos, ¿verdad? Entonces Sennacherib, rey de Siria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Ese fue el final de Sennacherib. Ahí vemos claramente, hermanos, cómo se cumple, ¿verdad? Cómo se cumple la palabra, ¿verdad? Que Dios le dio a Oseas acerca de Judá. No iban a correr los dos la misma suerte, ¿verdad? No iban a correr, ¿verdad? Entonces, los salvaré por Jehová su Dios. Y eso es lo que vimos ahí. El versículo 35 del capítulo 19 de Segunda de Reyes nos confirma cómo Dios salvó a Israel, ¿verdad? Perdón, al reino del sur. No era el tiempo para ellos, ¿verdad? No era el tiempo, ¿verdad? No era el tiempo. Sino dice que el ángel de Jehová destruyó al ejército de los asirios que los tenía sitiados ahí, ¿verdad? Entonces no es con espadas ni con ejércitos, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y ese es un error grande que tienen los hombres, ¿verdad? Tratar de ver al Señor, ¿verdad? Como los ídolos de otras naciones. No, jamás, ¿verdad? No se puede comparar de ninguna manera, ¿verdad? El que hizo los cielos y la tierra con los ídolos de otras naciones, de ninguna manera. Jamás va a pasar eso, ¿verdad? Pero es lo que Satanás le ha metido a los hombres hoy en día, ¿verdad? Le ha metido que él puede triunfar. Por eso es que miramos muchas naciones, ¿verdad? Y muchos hombres hoy día entregados al culto, tal vez no a la idolatría, pero sí al ocultismo, como nunca antes se ha visto, ¿verdad? Hoy en día. Entregados a, ¿verdad? Al culto para obtener fama, poder, dinero, ¿verdad? Increíblemente. Y creen que van a triunfar contra el Altísimo. Más bien, como dice ahí en Salmo 2, el Señor se reirá de ellos. El Señor se va a reír de ellos. Si creen que ellos se van a oponer a los planes de Dios. ¿Están en el error más grande y equivocados las naciones, ¿verdad? Increíble eso, hermano. Entonces, así es como Dios libró. Se puede decir cómo fue que se cumplió, ¿verdad? El versículo 7 del capítulo 1 de Oseas. O sea que Dios no iba a destruir a Judá. O sea, no iba a correr la misma suerte que iba a correr el reino del norte cuando fuera castigado, ¿verdad? Por los asirios, ¿verdad? O sea, los asirios creían, bueno, si conquistamos el reino del norte, también vamos con el reino del sur, ¿verdad? Como que si se tratara de otro Dios más, otra nación más, otro Dios más que derrotamos. Pero completamente equivocados, ¿verdad? Eso no, bueno, como les digo yo, eso no significa, hermanos, que Judá o el reino del sur, ¿verdad? Fue fiel. Pero obviamente había más personas fieles que en el reino del norte. Pero, lamentablemente, como les decía yo, 136 años después, vendría el juicio sobre el reino del sur, o sea, sobre Jerusalén, ¿verdad? Sobre Jerusalén. Había, creo que, no me acuerdo quién me puso, bueno, me habló alguien de la parábola de las dos hermanas que aparece en Ezequiel, y es muy cierto, ¿verdad?
¿verdad? Ambas, es una parábola, es una alegoría, ¿verdad? De las dos hermanas que representan a Samaria y representan a Jerusalén, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Está en el capítulo 23 del libro de Ezequiel. Muy bien. El asunto es el siguiente, ¿verdad? ¿Verdad? Que, ¿cómo se llama? Israel es representada por estos dos reinos, o sea, la totalidad de la nación, ¿verdad? Es representada por estos dos reinos. Entonces, una fue, y la razón por la cual es que al final ambas se prostituyeron con los ídolos que adoptaron de otras naciones. El problema que el reino del sur, ¿verdad? Se corrompió, hizo peor que lo que había hecho el reino del norte. Y por esa razón fue llevado cautivo por los caldeos, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, porque el templo lo habían contaminado, porque habían introducido ahí imágenes y estaban haciendo prácticas abominables. Imagínense en el templo dedicado al Señor, ¿verdad? En el templo, ¿verdad? O sea que corrió la misma suerte que su hermana mayor, ¿verdad? Y esto, hermanos, por la idolatría, ¿verdad? La idolatría ha adquirido hoy en día unos matices terribles, ¿verdad? Terribles. Y tarde o temprano el Señor va a actuar. Actuará, ¿verdad? Pero, como dicen, el Señor nos escogió a nosotros como un reino de sacerdotes para que intercedamos por las naciones, por las personas, a fin de que todos vengan al conocimiento de Jesucristo. Y por eso dice en 1 Timoteo que debemos orar por todos los hombres, y en especial por los que están en eminencia, ¿verdad? Porque esto es bueno y agradable para Dios. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves para tener un estudio más de el libro de Oseas. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.